Hola, Dios te bendiga. Bueno, en esta noche, porque es noche aquí, quiero hablar sobre Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Este versículo ha sido malinterpretado por bastantes predicadores y lo utilizan mal. Y dice así el versículo, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, bastantes predicadores utilizan mal esto en el púlpito, que dicen que cuando un cristiano tiene una enfermedad y dice que Él ya pagó por nuestras enfermedades en la cruz. Bueno, es falso. ¿Por qué? Aquí no se está refiriendo a enfermedades así como de cáncer, una enfermedad física que alguien tenga. Él pagó por una enfermedad en la cruz y la enfermedad que Él pagó fue el pecado. Él vino a libertarnos del pecado. Él vino, cuando dice que pagó por nosotros en la cruz, por el pecado, no pagó para que nosotros sigamos en el pecado, pagó para que el pecado nos libertara y fuéramos verdaderamente libres del pecado. Entonces muchos predicadores utilizan ese texto y dicen que él pagó por el cáncer, por todas esas cosas que dicen. Pero no está hablando de eso, está hablando de nuestras flaquezas, cuando nosotros nos descarriamos, le fallamos al Señor, cuando nosotros nos alejamos, todo lo que se llama pecado. Eso fue lo que Dios, por eso el Señor envió a su Hijo a sanarnos del pecado. En, en Juan capítulo 12, versículo 37 al 40 dice, pero a pesar de que había hecho muchas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Cuando yo al principio leía esa palabra que decía sanar, sanar, yo decía, yo creo que se equivocó. Hay una mala traducción, yo creo que esa palabra debe ir salvar, porque Él vino a salvarnos. Pero cuando veía en otras versiones, todas dicen lo mismo. Y en otros evangelios también está escrito lo mismo y tiene la palabra sanar. Y cuando dice convertir, quiere decir que para que no se conviertan de su maldad. Eh, Jesucristo vino, dice la palabra que vino a dar juicio. Una palabra dice que, en una parte dice que no, pero en otra parte dice que vino a dar juicio. Para los que vean, sean cegados y los que no vean, puedan mirar. Eh, Cuando dice sanar aquí la palabra, podemos escudriñar la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino primeramente a los judíos y todo aquel que se le acercaba lo sanaba. La palabra dice en todas partes que todo aquel que se le acercaba, que lo tocaba, era sanado. Pero aquí específicamente no está hablando de sanar, está hablando de sanar no de sanar de una enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del alma que se llama el pecado, para que se conviertan, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos ver en Job, capítulo 5 versículo 17 al 18 dice, He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Realmente está hablando del espíritu, de nuestra alma, ¿verdad? Del pecado. Eh, los judíos, cuando el Señor Jesucristo viene,
Y él aquí en Juan capítulo 12, el versículo 40, que dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Quiere decir que los judíos en un momento caminaron bien con el Señor, pero empezaron a hacer las cosas mal, como cualquier persona. Y uno entra en la apostasía, que se llama la separación del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando un corazón está duro, uno deja de escuchar la voz de Dios. Y por eso dice que se cerró los oídos de ellos. Entonces no podían, aunque Él les predicara, aunque ellos veían las señales, ellos no podían creer. Su corazón estaba duro, no podían ver la gloria del Señor. Entonces por eso ellos no podían entender, no se podían convertir ya. Su corazón estaba duro, ¿verdad? Y en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 24 dice, eh, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Cuando está hablando de la herida del Señor Jesucristo, quiere decir por su muerte nosotros fuimos sanados del pecado, pero eso es solamente a través de fe. Y por ejemplo, muchos cristianos piensan que tienen una fe, pero realmente no tienen fe, porque la fe va acompañada por obras. Por ejemplo, en Tito 1:16 dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, o sea, están diciendo que con sus hechos los hacen ver que realmente no conocen al Señor, ¿verdad? Y bueno, estamos en unos tiempos de apostasía. Yo pienso que estamos en la gran apostasía, lo que describe la palabra, que muchos están apartados del Señor, que muchos, bueno, no conocen realmente las escrituras, ¿verdad? Bueno, quería compartir el Isaías, en Isaías eso que dice que por su llaga fuimos sanados. No está hablando de nuestras enfermedades en nuestro cuerpo, está hablando del pecado, de las enfermedades del alma, que Él vino a pagar en la cruz para salvarnos y sanarnos y libertarnos de todo pecado, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima.